Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Antonieta de Escalona y por la gracia y la misericordia de Dios pastoreo la iglesia del Centro Cristiano Pentecostal En Cristo hay Paz, ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela. Desde hoy quiero compartir contigo este espacio que hemos llamado el ABC, Adiestramiento Bíblico para Cristianos. Creo firmemente que Dios es nuestro creador y como nuestro creador, Él nos ha dejado un manual de instrucciones que es la Biblia, la palabra de Dios. Aquí nosotros podemos encontrar todas las cosas que necesitamos para vivir en esta tierra felices y con abundancia de paz. No significa esto que no vamos a tener problemas, vamos a tener los problemas normales de la vida. Pero aquí nosotros encontramos la sabiduría de Dios para que a través de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos vayamos con el Señor, pues podamos vivir con gozo y con paz. Pero muchas veces no podemos disfrutar de este gozo y de esta paz de la cual nos habla este libro sagrado que es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no la escudriñamos, no nos metemos en ella, no escarbamos en sus tesoros. Y sí, dije bien, escarbar en sus tesoros. Por eso hemos creado este espacio en el que desde hoy quiero invitarte ¿a qué? A escarbar en los tesoros de la palabra de Dios para poder vivir vidas abundantes, vidas llenas de amor, de fe y de esperanza, que es lo que Dios quiere dar a todos los seres humanos. Yo te invito a que vengas conmigo cada semana a compartir el ABC. Bienvenidos al episodio de hoy. Desde este momento empezaremos a estudiar los asuntos de la profecía. Esta es la lección número 1. ¿Por qué es tan importante estudiar asuntos de profecía antes de estudiar las profecías mismas? Porque tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es una verdadera profecía, es decir, una verdadera palabra que viene desde la boca de Dios. Ahora, el mundo, la humanidad, tiene gran necesidad de controlarlo todo y también quieren controlar el futuro. Por eso es que nosotros vemos que tantas personas, tantos charlatanes, como adivinos, como brujos, como gente que dice que adivina el futuro, tiene tanto éxito en todo el mundo. Porque claro, por esa necesidad de la gente querer controlar todo y querer controlar y saber su futuro, pues acuden a estas personas. Ahora, ¿qué sucede con los cristianos? Realmente nosotros creemos en que la profecía, número 1, es palabra de Dios. Número 2, es palabra de Dios que te dice quizás algún evento futuro. No siempre es así, pero sí muchas veces puede serlo. Como por ejemplo, nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios habló a través de sus profetas y Él dijo a la humanidad que iba a venir en un futuro un Mesías, un Salvador. Por supuesto, esa fue una palabra dada por Dios a través de sus profetas que predijo un evento futuro que ya sucedió. Como también hay muchas otras palabras en la Biblia que predicen eventos futuros. En eso creemos. Pero todas estas cosas tienen que tener un marco, un límite que nos haga distinguir qué es una profecía que realmente viene de la boca de Dios o cuál es una profecía que viene de otra parte y no vamos a decir de dónde. Ahora, fíjense, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, lo primero que vamos a decir hoy en esta lección, que hemos dicho que es la número 1, ¿saben qué es? 3 cosas importantes. La profecía de Dios trae, número 1, convicción de pecado. Número 2, dirección clara. Y número 3, paz y seguridad para los hijos de Dios. Estas 3 cosas
tenemos que tenerlas presente a lo largo de todo nuestro estudio de la profecía. Convicción de pecado, dirección clara, paz y seguridad para los hijos de Dios. La profecía, cuando hablamos de profecía, una palabra, ya dije, una palabra de Dios, una palabra dada por Dios, debemos estar seguros de que esta palabra viene de la boca de Dios. Ahora, la misma Biblia, que ella es la profecía de las profecías, porque es palabra de Dios, ella nos da indicaciones de cómo aceptar o rechazar lo que pueda decirte alguien de parte de Dios como una profecía. Vamos a revisar en la Biblia 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, y si tú tienes tu Biblia allí, subraya la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Seguimos con el verso 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Puedes subrayar la palabra ninguna y puedes subrayar interpretación privada. Seguimos con el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y puedes marcar inspirados por el Espíritu Santo. De estos tres textos, nosotros podemos deducir ciertas características muy importantes de lo que debemos buscar en una profecía, de lo que debemos buscar en lo que es palabra de Dios. Vamos a ver tres consideraciones importantes. Número 1. Cuando una palabra es palabra de Dios, es una palabra profética segura. Y en el texto que leímos nos dice que la palabra profética más segura es la misma Biblia. Número 2, no es de interpretación privada. Y número 3, no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Dios inspiró a los hombres para hablar sus palabras. Ahora, ¿qué podemos decir de estas tres cosas? Lo primero que hemos dicho, la palabra profética más segura es la Biblia. La primera forma en que Dios debe hablar, la primera forma en que Dios habla es a través de la palabra escrita. Es tan importante entender eso. ¿Tú quieres que Dios te hable? Ora, prende la luz, abre tu Biblia y léela. Y pídele al Espíritu Santo de Dios que te revele palabra de Dios, que te revele profecía para tu vida. Y verás cómo encuentras perfecta dirección para tu vida, para el presente y para el futuro. Así que yo te animo. Esta es la palabra profética más segura. La otra cosa importante que dicen estos textos que hemos leído en Primera de Pedro, dice, la profecía no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no es que yo leo y bueno, como me da la gana de entender o de ver, entonces eso hago y eso digo y lo que se me ocurra. No. Cuando Dios da una palabra, es tan clara, es tan firme, es tan segura, que todas las personas iluminadas por el Espíritu Santo de Dios lo pueden entender. Pero más adelante vamos a aclarar esto mejor. Y luego, la profecía no es o no viene por voluntad del ser humano. No es que yo digo, bueno, ya va, espérate que yo te voy a dar una profecía. Espérate que yo soy profeta, como hacen algunos. Algunos hacen así, ven acá, ven acá. Yo te voy a dar una profecía porque yo soy profeta. No creas en absolutamente nadie que te diga eso.
porque la profecía o el don de profecía no se maneja como el ser humano, a voluntad del ser humano. Eso viene de parte de Dios, es decir, Dios inspira, Dios mueve, eso también lo vamos a explicar en otra lección más adelante y con más claridad. Recuerda que esta es una introducción al tema de la profecía. Vamos a explicar entonces con más claridad de qué se trata esto, pero entiende que Dios es el que promueve, digamos, el dar una palabra o el dar una profecía. Seguimos adelante con otros textos bíblicos. Segunda de Timoteo 3:16 dice de la manera siguiente: toda la escritura, y podemos decir toda la profecía, es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué podemos concluir con esto? Podemos concluir lo próximo que te voy a mostrar. Toda palabra que sale de Dios es para qué, o podemos decirlo de otra manera. Toda profecía que sale de Dios es para qué. Es para enseñar, es para redarguir. Lo que significa redarguir es llamar la atención sobre lo que está mal para corregirlo. Toda palabra de Dios es para corregir, toda palabra de Dios es para instruir en justicia, toda palabra de Dios es para capacitar al ser humano para la obra que Dios quiere que haga. Si tú recibes una supuesta profecía o una profecía que te dicen que es de Dios y no te enseña y no te corrige o no te alienta o tú no entiendes realmente lo que quiere decir, yo dudo que sea una real profecía. Tienes que tener cuidado, porque la profecía o la palabra que viene de parte de Dios para nuestras vidas es para capacitarnos, para alentarnos, para enseñarnos. Tiene que ser útil para algo bueno. Tiene que ser útil para algo positivo. No puede ser útil para darte miedo. No puede ser útil para conducirte por un camino que no es el de Dios. No puede ser útil para que tú tengas temor. Una palabra o una profecía, dile de las dos maneras, que venga de parte de Dios, tiene que ser útil para acercarte más a Dios. Tiene que ser útil para asegurarte más en Dios. Tiene que ser útil para que la vida abundante de Dios esté en tu vida o para que tú vivas la vida abundante de Dios. Si la palabra, si la profecía que tú recibes en algún momento o que escuchamos tantas voces que no son la palabra de Dios, que recibimos, nos traen temor, nos traen angustia, nos traen desesperación y no sabemos qué hacer, yo dudo que eso sea una palabra de Dios. Veamos la próxima lámina. La profecía de Dios debe pronunciarse el suceso antes de que ocurra. La profecía que viene de Dios, por supuesto, el suceso tiene que decirse o anunciarse antes de que ocurra. Y esto es hablando de profecía como predicción del futuro. Porque quiero aclararte algo. Profecía tiene que ver con dos cosas. Número uno, con una palabra de Dios, una palabra que te aliente, una palabra que te guíe para este momento, para el aquí y el ahora, una palabra que está escrita, una palabra que es para este momento, o profecía también tiene que ver no con adivinar el futuro, sino que en algún momento, como a Dios le place y como Dios quiera, Él puede revelar ciertos sucesos futuros, como por ejemplo, ya lo dije, en el Antiguo Testamento hay profecías, hay cantidad interminable de profecías que se refieren a la venida de un Mesías. Y estas se cumplieron.
Se cumplieron unas se dijeron 1000 años antes de que el Mesías viniera, unas se dijeron 500 años antes de que el Mesías viniese. Y hay muchas profecías escritas en la Biblia que son para el futuro, pero no prediciendo el futuro, sino dándonos una dirección hacia el futuro. Porque no es una simple adivinación o no es una simple predicción del futuro. Porque nosotros no podemos confundir la profecía que viene de Dios para dar una dirección hacia el futuro como una simple adivinación o predicción futurística. Hacemos mal los cristianos cuando creemos que la profecía que viene de Dios es una predicción para el futuro. No, 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 no. Dios estableció la historia y Dios tiene el control de la historia del hombre, de la historia del universo y de la historia del mundo. Y Dios lo que hace es revelar sucesos futuros, no simplemente darnos predicciones. Bueno, entonces, importante, si es una profecía que viene de Dios, debe pronunciarse dando claridad hacia el futuro de algo que va a suceder en el futuro. Tiene entonces que decirse antes, porque a mí me llama la atención que mucha gente, después que el desastre sucede, entonces todo el mundo tenía una profecía. Todo el mundo sabía que iba a pasar algo. Pero si todo el mundo sabía y Dios lo había revelado antes, ¿con qué finalidad lo había revelado y no nos dio dirección a ninguno? Y qué raro, a nadie de los que profetizaron, o a ninguno, perdón, de los que profetizaron, les dio dirección. Porque mi pregunta es esta. A José, por ejemplo, cuando le fue revelado el sueño que tuvo el faraón para un futuro, que iban a venir 7 años prósperos y 7 años en que iban a pasar hambre, Dios le dio a José la sabiduría y la dirección para vivir ese momento. De manera que cuando Dios da una profecía para anunciarnos un evento futuro, también yo creo firmemente que tiene que dar a los siervos de Dios la dirección sabia para enfrentar ese futuro. Ahora, otra cosa importante acerca de las profecías es que debe ser clara y no tiene que ser de interpretación privada. Luego debe excluir, ya lo dijimos, la adivinanza, no es una adivinanza. Y debe ser o debe haber suficiente tiempo entre la palabra dicha y el suceso realizado. De manera que, una vez más, yo les digo, cuando Dios da una palabra, no es para predecir el futuro, porque Dios no predice el futuro, Dios tiene el futuro en sus manos, Dios lo sabe el futuro. Y a veces, y yo creo que sí, trae revelación a los siervos de Dios. ¿Para qué? Para que nos preparemos para ese futuro, pero al mismo tiempo que Dios, digamos, le quita el velo a algunos acontecimientos futuros y lo muestra a sus siervos y le dice, ¿verdad?, que den esa palabra al pueblo de Dios, al mismo tiempo que Dios revela ese futuro, al mismo tiempo, si es de Dios, tiene que revelar un plan a seguir. De lo contrario, no hay ninguna razón para que Dios lo revele, porque Dios revela para que uno se prepare. Entonces, en ese sentido, debemos ser más cuidadosos. Si tú crees que Dios te está revelando algún evento futuro, no eres un predictor del futuro. Eres simplemente alguien que recibió una palabra de Dios, siendo profeta o no, recibió una palabra de Dios para darla al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se prepare, pero al mismo tiempo que la das, tienes que dar la sabiduría, porque José dio y reveló el evento futuro, porque Dios se lo permitió, pero al mismo tiempo dio la solución para enfrentar el evento futuro. Pero vamos a ir más adelante, vamos a revisar otros textos bíblicos y hay algo que se ha denominado el síndrome de los atenienses. Vamos a ver qué pasó en Hechos 17:21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban
sino en decir o en oír algo nuevo. Lo vuelvo a leer. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Fíjense, ¿por qué le decimos el síndrome ateniense? Porque muchos tienen el síndrome ateniense. Muchos cristianos tienen este síndrome. ¿De qué se trata esto? Lo que ellos quieren es escuchar algo nuevo. Vamos a ver qué nos dice algo. Vamos a ver qué hay nuevo hoy. Vamos a ver cuál es la nueva revelación. Vamos a ver cuáles son las nuevas profecías que existen para el mundo. Yo les voy a decir algo. No hay nada nuevo debajo del sol. Aquí lo dice este libro. Todo lo que va a pasar está aquí. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está aquí. Lo que nosotros necesitamos es pedir iluminación al Espíritu Santo de Dios para que nos indique y nos revele qué es lo que Él tiene para nosotros desde acá, desde la Biblia, desde su palabra. ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros acá? ¿Y cuál es la dirección que nosotros tenemos que seguir? Ahora, yo no quiero negar con esto que en muchas ocasiones, de las cuales he sido testigo, que Dios muchas veces usa a sus profetas para darle a alguna persona una indicación, una profecía, es decir, una palabra de Dios, de cómo debe actuar una persona o una situación o una congregación en particular, o hasta un país en particular, acerca de una situación que esa persona pueda estar viviendo. Y es palabra de Dios. Y cuando viene la profecía para esa persona, la palabra es clara, es directa y es segura. Y cuando la persona la recibe y es de parte de Dios, si es un hijo de Dios que conoce al Espíritu Santo de Dios, cuando la persona la recibe, pues la persona recibe la dirección y la claridad de lo que Dios quiere que haga. Eso es lo que tiene que hacer una real profecía que viene de Dios. Pero no hay nada nuevo. Muchos quieren, bueno, ¿cuál es la nueva revelación? La revelación está aquí. La revelación, escúchame esto, la revelación está dada, está escrita. Lo que necesitamos es la iluminación del Espíritu Santo de Dios para que lo que ya está revelado se haga vivo en tu vida. Eso es tan importante. Lo vuelvo a decir. La revelación de Dios está dada. Aquí está escrita. Esta es la revelación de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, que la luz del Espíritu Santo venga a nuestro espíritu y desde nuestro espíritu el Espíritu Santo ilumine tu corazón, ilumine tu intelecto y puedas percibir lo que dice Dios en este libro para tu vida y para tu situación particular. Dios lo hace. Eso es real, eso es cierto. Pero tenemos que dejarnos de sufrir del síndrome ateniense. Queremos algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Aquí, busca en oración y lee. Somos muy flojos para leer. Queremos que todo ya lo traigan hecho. Y si otro me dice, y si alguno ahí por ahí es profeta, entonces yo voy acá, el profeta, como dicen por ahí, a que me diga algo. Eso no tiene que funcionar así. Y déjenme decirles, muchos se aprovechan de esa flojera que tiene la gente para decir, ven acá, yo soy profeta, dame una ofrenda y tú das la ofrenda y yo te profetizo. Eso no funciona así, eso no es de Dios. La palabra está revelada. Lo que necesitas es la iluminación del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Una vez más, no niego que hay gente usada por Dios como profeta para darte en una situación especial, específica, una dirección para tu vida, pero jamás va a contradecir la palabra de Dios y jamás va a ser para él hacerse propaganda y jamás va a funcionar como el síndrome ateniense. Mira, yo te voy a decir algo nuevo. Ven acá que yo tengo nueva palabra para ti. No. La palabra está escrita.
busca iluminación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nuestro deber es buscar palabra de Dios. Nuestro deber es buscar palabra de Dios. Vamos a ver cómo usó Pedro la profecía para atraer a los incrédulos en Hechos capítulo 3, 12 al 26. Hechos capítulo 3, leemos el verso 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Otra vez leo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí vemos, la profecía es un anuncio de lo que iba a suceder. El verso 21 dice, restauración de todas las cosas de las que habló por boca de sus santos profetas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta que nosotros hemos hecho? ¿Cómo usó Pedro la profecía para atraer a los incrédulos en Hechos 3 del 12 al 26? Que después usted lo puede leer completo. Pedro usó las profecías para evangelizar, pero estas profecías las conocían los judíos y las habían escuchado hace mucho tiempo. La profecía, en este caso, la profecía dada por el apóstol Pedro, un siervo de Dios, un siervo comprobado, no perfecto, pero comprobado que era siervo de Dios, llamado por el mismo Jesús como apóstol de Jesucristo, como discípulo del Señor. Él usó las profecías. ¿Cuáles eran las profecías? Las profecías acerca de Cristo. Él estaba evangelizando en esa ocasión a un grupo de judíos que conocían las Escrituras. Repito, judíos que conocían el Antiguo Testamento y que habían escuchado que un día iba a venir un Mesías, que un día ese Mesías llamado el Cristo, el ungido, iba a ser crucificado, iba a sufrir. Y Pedro, como un hombre de la palabra de Dios, usó lo que ya estaba escrito para traer luz del Evangelio y para traer la dirección que esos judíos necesitaban. Pedro lo que les dijo fue esto. Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento que ustedes han estudiado, que ustedes saben, que ustedes conocen como judíos, está escrito esto y ustedes ya han visto que esto ha sucedido, de manera que crean en el Evangelio. Entonces Pedro usa la profecía para evangelizar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es palabra de Dios, trae una dirección clara y acerca a las personas a Jesucristo. Una profecía que es de Dios debe acercar a las personas a Jesucristo. Debe hacer que las personas vuelvan a la palabra de Dios y vuelvan a Dios. Podemos ver entonces, cuando seguimos leyendo la historia en Hechos 3 y en Hechos 4, específicamente Hechos 4:4, ¿cuál fue el resultado de que Pedro usara estas profecías? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Creyeron en qué? Creyeron en Jesús y en el Evangelio de la salvación. Y el número de los varones era como 5,000. De manera que la consecuencia de la profecía fue la conversión. La consecuencia de la profecía fue la conversión. Veamos la próxima lámina que dice, el estudio de la profecía es importante, pero no para volverse un adivino o un controlador del futuro, sino para saber y entender la voluntad de Dios. Repito, la profecía no tiene que ser para volverse un adivino o un controlador, sino para saber y entender la voluntad de Dios. No debemos menospreciar la profecía, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:20. Primera de Tesalonicenses, en la palabra de Dios, dice, no menosprecien las profecías. Dios puede hablar a través de algún hermano, algún profeta,
acerca de una situación particular que muchas veces no está escrita en la Biblia, pero que no contradice la palabra de Dios y que no es para adivinar el futuro. Muy bien, quiero leerles una reseña importante del doctor Wilbur Smith en su libro Usted puede conocer el futuro. Veamos lo que él dice acá. El doctor Wilbur Smith en su libro Usted puede conocer el futuro ha calculado que hay alrededor de 165,000 palabras de profecías de predicción en la Biblia. Esto equivale aproximadamente a 2/3 de todo el Nuevo Testamento, y lo que estoy seguro será sorpresa para muchos es que hay más material profético en Mateo, Marcos, Lucas, que en el que hay en todo el libro de Apocalipsis. Y esta reseña la hemos recordado para que entendamos la importancia que en la Biblia se le da a las profecías. Sí creemos en las profecías, pero toda profecía tiene que ser evaluada conforme a lo que dice la palabra de Dios y conforme a lo que te hemos dicho ya anteriormente. Ahora, veamos esto. Los valores espirituales de la profecía. ¿Por qué hablamos de los valores espirituales de la profecía? Porque todo ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El ser humano no es simplemente un cuerpo, no es simplemente carne. Cada ser humano es un espíritu, porque de Dios cada ser humano, convertido o no, tiene un espíritu dado por Dios, es decir, tiene el soplo de Dios en su vida. ¿Qué sucede? Que cada uno de nosotros decide aceptar a Cristo o no. Cuando aceptamos a Cristo, el espíritu dentro de nosotros revive. El espíritu dentro de nosotros vive otra vez. Pero los que no aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, aunque siguen siendo seres espirituales, su espíritu está dormido, su espíritu está muerto y no pueden comunicarse con Dios. De manera que cuando hablamos de los valores espirituales de la profecía, queremos decir que toda profecía, toda palabra dada por Dios, penetra en tu espíritu y hace que tu espíritu se acerque a Dios y hace que desde tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios que te habita, que mora en ti, pueda iluminarte para que puedas vivir conforme a lo que Dios quiere que tú vivas. Ahora, ¿a qué Pedro compara la profecía en 2 de Pedro 1 del 16 al 19? ¿A qué Pedro compara la profecía en 2 de Pedro 1 del 16 al 19? La respuesta cuando nosotros vamos a esta escritura, la respuesta es que la profecía es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, la profecía, cuando viene de Dios, debe traer, si es una antorcha, tiene que traer claridad. Luego, hacemos otra pregunta. ¿Cómo explicamos el valor de la profecía? ¿Cuál es el valor que tiene la profecía? Si nosotros leemos desde el verso 16, léalo conmigo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Seguimos leyendo el verso 19 que dice así: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos acá cuando hacemos nosotros esa pregunta, cuál es el valor o de dónde viene el valor de la profecía que Pedro daba o de las profecías bíblicas? Fíjense que Pedro está haciendo aquí referencia al evento de la transfiguración cuando él estuvo con Jesús en el monte. Él vio a Jesús y él recibió la palabra del mismo Dios dada para ellos y ellos la dieron a la iglesia de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Ahora, una profecía tiene valor cuando sale de la misma boca de Dios. Cuando el siervo o la sierva de Dios que da la profecía, uno puede saber y puede entender por su vida, por sus frutos, que él ha estado con Dios, que él conoce a Dios, porque de ahí derivaba el valor, digámoslo así, de las profecías que Pedro, que Pablo, que los discípulos dieron y que los santos hombres de Dios en las Escrituras dieron, que habían estado con Dios. Y esto se conocía. Recuerda que la Biblia dice, por sus frutos ustedes los van a conocer. Eso es muy importante entenderlo. Finalmente, nosotros entonces de todo esto que hemos dicho, podemos concluir varias cosas que es muy importante a la hora de usted evaluar una profecía si viene o no viene de Dios. Veamos. Entonces, la profecía debe estar conforme a la palabra escrita de Dios. Debe ser clara, debe traer luz, debe dar dirección segura, debe traer convicción de pecado, debe traer paz y debe hacer conocer la voluntad de Dios. Para terminar esta lección número 1, quiero decirte que lo más importante es que cuando una palabra, una profecía viene de Dios, te va a dar una dirección clara. Dios no juega a las adivinanzas. Si tú tienes un sueño, si tú recibes una palabra que no es la palabra escrita y tú crees que es una profecía que viene de Dios, por favor, entiende todas estas cosas que ya te he enseñado. La profecía, la palabra que viene de Dios es clara, es segura. Y si al principio uno no la entiende, porque muchas veces puede ser que uno no entienda la primera vez que un profeta o que en un sueño se te diga algo, pero cuando oras y cuando pides dirección al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te da claridad y te da dirección. De lo contrario, la profecía o la palabra que te dieron no sirve para nada, porque si te trae confusión, si te trae desesperación, si trae miedo, si trae angustia, no es una palabra que viene de Dios. La palabra que viene de Dios trae paz. La palabra que viene de Dios trae seguridad y trae dirección clara. Así que yo espero que todas estas cosas que hemos hablado en esta lección número 1, asuntos de profecía, puedan ayudarte a traer claridad y sabiduría divina a tu vida, para que puedas entender y conocer que el Señor quiere el bien y no el mal de todos aquellos que amamos y guardamos y respetamos su palabra y que amamos su nombre por sobre todas las cosas. Dios te bendiga. Esto es todo. Hasta un próximo ABC.